Me humilló en nuestra boda con su ex, pero no sabía que tenía pruebas y una abogada implacable. Me llamo Diego, tengo 32 años, y hasta hace poco pensaba que estaba construyendo una vida perfecta. Llevaba 3 años con Valeria, mi prometida. Todo había comenzado como una escena de película, yo trabajando en mi laptop en una cafetería, ella entrando con un libro bajo el brazo y una sonrisa que desarmaba. Me acerqué con una broma floja sobre el autor, ella respondió con una carcajada inesperada, y desde ahí, todo se dio con una naturalidad que hoy me duele recordar. Fueron 3 años de viajes cortos, cenas caseras, maratones de series abrazados en el sofá y conversaciones que creía profundas. Sentía que tenía a mi compañera, alguien con quien compartir el camino, y por eso, hace un año, decidí dar el paso. Le propuse matrimonio en una playa tranquila, al atardecer. Ella lloró, dijo que sí sin dudar, y yo pensé que todo lo que soñé estaba empezando. Pero en los últimos 3 meses, algo cambió. Y no me refiero solo a la típica tensión previa a una boda. Valeria empezó a hablar de su ex, Matías, con una frecuencia que no se puede justificar con la nostalgia. Al principio, traté de no pensar mal. Sabía que habían tenido una relación larga y que él había ayudado a su familia en un momento difícil, prestándole dinero a su padre. Pero no era solo el pasado lo que aparecía, era la forma en que lo traía al presente. Un día, mientras planeábamos la luna de miel, le propuse una cabaña en la montaña, algo íntimo, sin pretensiones. Ella se rió y dijo, Matías quería llevarme a París. Él sí sabía planear. Lo dijo como quien lanza una broma, pero no le vi gracia. Y no fue la última vez. Matías tenía un coche increíble, Matías siempre insistía en pagar todo, Matías esto, Matías lo otro. Y con cada frase, sentía que me empujaba hacia una comparación en la que siempre salía perdiendo. Pero eso no fue lo único. Valeria empezó a volverse más reservada con su teléfono. Antes lo dejaba tirado en cualquier parte, pero ahora lo llevaba con ella incluso al baño. Un día la vi riéndose con un mensaje. Le pregunté qué era. Un meme, me dijo, y guardó el teléfono con rapidez. Algo no cuadraba. Empezó a salir más con sus amigas, especialmente con Julieta y Diana, que eran sus damas de honor. Cada vez que preguntaba dónde habían estado, su respuesta era vaga. Por ahí, viendo detalles de la boda. Una noche dijo que iban a una cena para planificar el brindis, pero volvió a las 2 de la mañana oliendo a alcohol, diciendo que se les pasó el tiempo. Traté de convencerme de que todo era normal. Que era estrés. Que tal vez yo también estaba siendo paranoico. Pero una noche, la verdad me golpeó sin piedad. Estaba viendo una película cuando el celular de Valeria vibró sobre la mesa. Ella estaba en la ducha, así que lo tomé. No para invadir su privacidad, sino porque temí que fuera algo urgente. La notificación mostraba un mensaje de Julieta, Matías está listo para la sorpresa en la boda. Va a ser épico. Sentí que se me heló la sangre. Sorpresa. Matías. En nuestra boda. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté desbloquear el teléfono, pero tenía una contraseña nueva. Valeria nunca la había cambiado. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada gesto, cada frase, cada salida extraña de las últimas semanas. No quise enfrentarla sin pruebas. No soy de los que arman una escena sin estar seguros. Así que empecé a buscar. Revisé sus redes sociales desde una cuenta alterna. Y ahí estaban los likes de Matías, uno tras otro, en todas sus publicaciones recientes. Una de las fotos, supuestamente tomada en una noche de chicas con Julieta y Diana, tenía a Matías de fondo, riendo con un trago en la mano. Valeria nunca mencionó que él estaba allí. No quería creer que me estaba siendo infiel, no después de 3 años. Pero los indicios se acumulaban. Una noche, mientras ella dormía profundamente, abrí su laptop. Tenía el correo abierto. Fue como recibir un golpe en el estómago. Mensajes entre ella, Julieta y Diana, hablando de la boda. Pero no solo sobre decoraciones o música. Hablaban de la broma. De cómo Matías haría su entrada. De lo divertido que iba a hacer ver mi cara. Uno decía, va a ser el mejor momento de la noche. Y el peor fue ese mensaje de Valeria, Diego no sospecha nada. Me quedé helado. No sabía exactamente qué planeaban, pero estaba claro que la intención era reírse de mí. Usar el día más importante de nuestras vidas como escenario para alguna humillación privada que ellas consideraban un juego. Pude haberla despertado. Pude haberle gritado en ese momento todo lo que sentía. Pero no lo hice. No. Si ellas querían jugar, yo también sabía cómo hacerlo. Pero a mi manera. Al día siguiente, llamé a Renata, una amiga de la universidad.
Es abogada, especializada en derecho civil. Le conté todo, sin esconder nada. Las comparaciones con Matías, los mensajes, la sorpresa. Renata me escuchó en silencio, y luego dijo una frase que no voy a olvidar. Diego, no permitas que hagan de ti una burla. Vas a necesitar un plan. Y firmeza. Me sugirió preparar un acuerdo prenupcial. Yo no era millonario, pero tenía ahorros, un auto que compré con esfuerzo antes de conocer a Valeria y un departamento heredado de mi abuela. El acuerdo incluiría una cláusula específica: cualquier acto de humillación pública durante la boda anularía cualquier derecho económico. Era una trampa, sí. Pero legal. Y perfectamente válida si se firmaba en tiempo y forma. No le dije nada a Valeria. Seguía actuando como si no supiera nada. Cuando hacía comentarios pasivo-agresivos, yo solo sonreía. Por dentro, estaba más alerta que nunca. Renata y yo revisamos cada palabra del acuerdo. Ella fue meticulosa. Lo imprimimos. Lo firmé. Y lo guardé en un maletín, listo para el día en que todo se suponía debía ser una celebración, y que se convertiría en otra cosa. Los días previos a la boda fueron una mezcla extraña de calma y expectativa contenida. Valeria seguía en su papel de prometida perfecta, como si nada estuviera ocurriendo. Y yo, fingiendo que no sabía nada, que no tenía un documento guardado que podía cambiarlo todo en cuestión de segundos. Ella pasaba horas con Julieta y Diana. Planeaban, reían, se encerraban en su cuarto con botellas de vino y listas de canciones. Cuando me cruzaba con alguna de ellas en el departamento, fingían amabilidad, como si no estuvieran conspirando algo que me involucraba a mí como el blanco de su burla. A veces pensaba que eran tan cínicas que eso las divertía aún más. Yo mantenía la compostura. Iba a mis reuniones, organizaba los últimos detalles con el salón y seguía en contacto constante con Renata. Ella se convirtió en mi única aliada. Me enviaba mensajes recordándome los puntos clave del acuerdo, me preguntaba si necesitaba apoyo emocional y, sobre todo, me reafirmaba que lo que estaba haciendo no era vengativo, sino justo. La noche antes de la boda, Valeria se acercó a mí como si todo estuviera bien. Me abrazó por la espalda, me dijo que estaba nerviosa pero feliz. Me miró a los ojos con una ternura que, en otro tiempo, me habría derretido. Me dijo que me amaba. Que no podía esperar para que fuéramos oficialmente marido y mujer. Y por un segundo, por un solo y jodido segundo, dudé. Pero entonces recordé el correo. La risa burlona de ese emoji. El nombre de Matías, otra vez presente como una sombra. Me obligué a recordar quién era ella realmente en ese momento. Me limité a abrazarla sin decir nada. Me fui a dormir temprano, sabiendo que al día siguiente no habría una boda. Al menos no como ella la había planeado. El día llegó. Me vestí con mi traje, respiré hondo frente al espejo y repetí en voz baja: no te tiemble la voz. No te tiemble la cara. Hoy no vas a dudar. El salón estaba impecable. Las flores, las luces, la música de fondo. Los invitados iban llegando poco a poco, sonriendo, abrazando. Mi familia, la suya. Amigos de ambos lados que no tenían idea del circo que se venía. Valeria apareció después, con su vestido blanco, radiante, como una modelo salida de revista. Caminó hacia mí como si de verdad creyera que estábamos construyendo algo real. Me dio un beso corto, me sonrió con esos ojos que antes me enamoraban y me tomó de la mano con fuerza. Todo parecía perfecto. Todo menos la mentira que estaba por explotar. La ceremonia fue breve. Elegimos no hacer algo religioso, solo un acto civil con palabras personales. Ella habló primero. Dijo cosas bonitas. De cómo nos conocimos. De cómo nadie la había amado como yo. Me miraba con dulzura fingida, mientras Julieta y Diana, al fondo, contenían la risa. Las vi. Como si supieran lo que venía. Cuando fue mi turno de hablar, improvisé algo simple. Nada muy emocional. Nada que me expusiera. Solo agradecí a los presentes, hablé de los años juntos y cerré con un esperamos que hoy sea un día que nunca olvidemos. Y sí, claro que lo sería. Llegó la recepción. La música aumentó, las copas comenzaron a llenarse. Todo parecía fluir como cualquier boda normal. Hasta que se apagaron las luces y Julieta se levantó. Con una sonrisa nerviosa y un micrófono en mano, pidió atención. Dijo que había una sorpresa divertida preparada por la novia. La gente aplaudió, sin saber qué esperar. Algunos se miraban entre sí, curiosos. Yo respiré hondo, controlando el pulso. Valeria se levantó y tomó el micrófono. Estaba emocionada. Hasta se sonrojaba. Y entonces, con una sonrisa que me revolvió el estómago, dijo:
Quiero presentarles a alguien que fue parte muy importante de mi vida y que hoy viene a acompañarnos con una pequeña sorpresa para Diego. Y ahí entró Matías. Con traje oscuro, sonrisa amplia, caminando como si la boda fuera suya. Algunas personas aplaudieron, confundidas. Otras miraban sin entender. Yo lo miré sin mover un músculo. Sabía lo que venía. Ella intentó continuar. Es una especie de broma entre amigos, algo que muestra lo fuerte que es nuestro amor. No la dejé terminar. Caminé hasta donde estaba mi maletín, lo abrí con calma y saqué el documento. El prenupcial. Lo levanté frente a todos, sosteniéndolo con firmeza. Valeria, dije, con voz clara, esto se acaba aquí. El salón enmudeció. Todos dejaron de moverse. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Valeria me miró sin entender. Entonces me acerqué al micrófono. Este es el acuerdo prenupcial que firmaste, continué. Y contiene una cláusula específica: si cualquiera de los dos sufre una humillación pública durante esta boda, se anulan automáticamente todos los beneficios financieros para la otra parte. Me giré hacia Renata, que estaba sentada entre los invitados, y le pasé el documento. Abogada presente. Firmado y sellado. Esta boda no continúa. Gracias por venir. Valeria intentó decir algo, pero no le salió la voz. Su rostro era una mezcla de shock, vergüenza, incredulidad. Sus amigas no sabían dónde meterse. Matías dio un paso hacia mí, pero lo miré con tal frialdad que se detuvo en seco. Ni una palabra. Ni un gesto más. Me fui sin mirar atrás. Sin correr. Caminando despacio, sabiendo que cada paso era un cierre. La gente murmuraba. Algunos no sabían si aplaudir, si grabar, si consolar. Yo solo quería salir de allí. Llegué a mi auto, me quité el saco y me senté sin encender el motor. El silencio era brutal. Me ardían los ojos, pero no lloré. No por ella. No por lo que había perdido. Sino por lo que aguanté durante tanto tiempo, tragándome dudas, sospechas, palabras que merecían ser gritadas. Esa noche, no dormí. Me quedé sentado en el sofá de mi departamento, en silencio, repasando todo. 3 años. Viajes, abrazos, promesas. Y detrás de todo, un desprecio disfrazado de risa. Una burla que planeaban ejecutar frente a mis amigos, mis padres, mis abuelos. Mi celular no paraba de vibrar. Llamadas, mensajes, notificaciones. No contesté a nadie. Solo le escribí a Renata, salió como planeamos. Gracias por todo. Ella respondió minutos después, lo hiciste bien, Diego. Ahora a proteger lo que es tuyo. Hablamos mañana. Y yo sabía que apenas estaba empezando. Al día siguiente, apenas estaba saliendo el sol cuando recibí la llamada de Tomás, el hermano menor de Valeria. Siempre fue un tipo tranquilo, reservado, con quien podía hablar sin rodeos. Me saludó con una voz baja, cargada de incomodidad. Diego, no sé ni cómo empezar, dijo. Anoche fue una locura. Mis papás echaron a Valeria de la casa. Me quedé en silencio. No me sorprendía, pero oírlo tan directo me dejó frío. ¿Qué pasó después de que me fui?, pregunté. Tomás me explicó que en cuanto salí del salón, el ambiente colapsó. Los invitados no sabían si quedarse, irse, mirar al piso o fingir que nada había pasado. Valeria intentó tomar el micrófono de nuevo, pero su papá se levantó furioso. Gritó. Le exigió una explicación. Cuando escuchó que Matías era parte de una broma en la boda, perdió el control. Le recriminó haber involucrado al hombre que les prestó dinero en un momento humillante, justo frente a todos. La sacaron del salón entre gritos. Diego, continuó Tomás. Mi mamá lloraba del coraje, y Julieta se fue sin decir una palabra. Nadie quiso defenderla. Escucharlo me revolvía el estómago. No porque sintiera compasión por Valeria, sino porque esa escena terminó de mostrar el tipo de persona que realmente era. Pensé en todo lo que callé por respeto, en todo lo que toleré por amor. Y me di cuenta de que ese respeto lo había desperdiciado en alguien que no lo merecía. No la justifico, compa, añadió Tomás. Lo que te hizo fue bajo. Solo quería que supieras lo que pasó. Le agradecí la llamada. Y colgué sabiendo que esto no terminaría ahí. Renata me llamó esa misma tarde. Ya había empezado a redactar un plan para protegerme legalmente. Me pidió los documentos del auto, del departamento y un acceso temporal a la cuenta conjunta que teníamos para gastos de la casa. Ahí, dijo, es donde Valeria probablemente intentaría hacer algo. Y no se equivocó. 2 días después, recibí una alerta de mi banco.
Se había hecho un retiro por casi la totalidad del saldo, $1,400. El remanente que habíamos dejado para pagar facturas del mes y algunos servicios pendientes. Era ella. No necesitaba pruebas para saberlo. Llamé a Renata de inmediato, y su respuesta fue seca, pero eficiente. Esto es una estupidez de su parte. Nos acaba de dar un motivo perfecto para actuar. Me explicó que ese retiro no solo era poco ético, sino también posiblemente ilegal, ya que yo había depositado el 90% de los fondos en esa cuenta. Me pidió los extractos bancarios y el comprobante de ingreso de mi nómina. Mientras reunía todo, me llegó algo peor, una carta de un abogado que representaba a Valeria. En ella, alegaba que tenía derecho a la mitad del auto, porque supuestamente ella había contribuido con el pago inicial. Solté una carcajada amarga. Ese auto lo compré 2 años antes de conocerla. Y tenía los recibos. Hasta los contratos originales. Le mandé la carta a Renata. Su respuesta fue tan directa como siempre. Esto es una farsa. Vamos a contrademandar. Y lo haremos en serio. Empezamos a preparar la documentación. Renata armó un archivo impecable con capturas de pantalla de los mensajes entre Valeria, Julieta y Diana. Incluyó el correo donde hablaban de la sorpresa con Matías y también un video que un amigo mío había grabado en la boda, donde se escuchaba con claridad la frase de Valeria: va a ser muy divertido ver su cara. Puede que no sea una prueba concluyente, me dijo, pero refuerza la narrativa. No fue una broma inocente. Fue una humillación pública planificada. Presentamos la demanda por el retiro ilegal de fondos. Exigíamos la devolución del dinero, daños por uso indebido de cuenta compartida, y además iniciamos un proceso para refutar legalmente su reclamo sobre el auto. Mientras tanto, las redes sociales servían. Valeria y sus amigas comenzaron a publicar indirectas absurdas. Frases como "la verdad siempre sale" o "hay gente que no sabe reírse" inundaban sus historias. Como si la víctima hubiese sido ella. Algunos amigos me escribieron preguntando si era cierto lo que se decía. Otros me dijeron que la versión de Valeria no cuadraba con lo que vieron ese día. Tomás, por su parte, me mandó una captura de una conversación entre su hermana y una excompañera, donde Valeria se quejaba de que yo la había dejado en ridículo por una simple broma. Me ardía cada vez más la desfachatez con la que se posicionaba como mártir. Está cavando su propia tumba, me dijo Renata. Y lo mejor que puedes hacer es no responder. Déjala hablar sola. Nosotros trabajamos en silencio. Y eso hicimos. Nos citaron a una reunión de conciliación unos días después. Asistí con Renata. Al entrar, vi a Valeria sentada con su abogado, y a su lado, increíblemente, Matías. Como si siguiera formando parte de ese teatro ridículo. Renata no perdió tiempo. Mi cliente fue víctima de una humillación pública planificada con pruebas escritas, grabadas y firmadas. Además, sufrió un retiro indebido de una cuenta conjunta y ahora enfrenta una demanda absurda por un auto que compró antes de conocer a la señorita Valeria, dijo, apuntando cada palabra como una flecha. El abogado de Valeria intentó responder que la cuenta era compartida y que ella tenía derecho a la mitad. Pero Renata sacó los estados de cuenta. Las transferencias. Los porcentajes. La contribución insignificante de Valeria. Si quieren pelear esto en juicio, adelante, dijo Renata, sin levantar la voz. Pero advierto desde ya, lo perderán todo. Incluso la poca dignidad que les queda. Matías bajó la mirada. No dijo una palabra durante toda la reunión. Valeria quiso hablar, pero Renata la interrumpió. Usted planeó burlarse de mi cliente en el día más importante de su vida. Y cuando él reaccionó con dignidad, decidió robarle y victimizarse. Así que, por favor, no hable de traición. Hable de consecuencias. Salimos de ahí con una sensación de triunfo parcial. Renata me advirtió que esto aún no se terminaba. El dinero no se recupera en 2 días. Pero con lo que tenemos, la justicia está de nuestro lado. Y si vuelve a hacer algo, será peor para ella. Y tenía razón. Porque Valeria no había terminado. 2 días después, intentó volver a ingresar a la cuenta conjunta. Quiso transferir otros $500 que yo había depositado para los servicios. Pero esta vez el banco bloqueó la operación automáticamente. Renata lo celebró como una victoria. Cada movimiento en falso es una prueba más, Diego. Ella está firmando su propia sentencia. En los días que siguieron, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. No porque todo estuviera resuelto, pero porque por fin, después de semanas de silencio contenido, había puesto límites. Mi dignidad, por primera vez en mucho tiempo, se sentía intacta.
Valeria había cruzado una línea y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Renata estaba más enfocada que nunca. Coordinó con el juzgado una audiencia preliminar para presentar la documentación del retiro ilegal y el intento bloqueado por el banco. También incluyó la demanda original de Valeria sobre el auto, más como prueba de su intento de aprovecharse que como un peligro real. No se trata solo del dinero, me dijo una tarde, mientras revisábamos el expediente en su oficina. Se trata de frenar este patrón. Si no lo haces tú, seguirá buscando a quien más culpar de su desastre. Mientras tanto, Tomás me mantenía al tanto de la situación de Valeria. Me llamó una noche y me dijo con tono entre molesto y resignado: mi hermana está completamente perdida, Diego. Desde que Matías se alejó, no para de quejarse, de llorar, de echarle la culpa a todos. A ti, a mí, a Julieta, al mundo entero. Según Tomás, Matías la había dejado poco después de la reunión con los abogados. No quería más problemas. Julieta y Diana también se distanciaron, harta cada una de sus propios dramas. Ahora vive con una prima lejana que apenas la tolera, añadió Tomás. No tiene trabajo, mis padres no le responden los mensajes y Carla ya le dijo que no la quiere ni de visita. Está sola, y sigue sin entender por qué. Yo sí lo entendía. Valeria había construido una imagen de superioridad, de control. Pero en el fondo, lo que no soportaba era el vacío de no tener el centro de atención. Su broma de la boda era solo otra forma de alimentar su ego. Y ahora, enfrentada a su propio reflejo, no podía culpar más que a sí misma. El día del juicio llegó 2 semanas después. Me puse el mismo traje que usé aquella vez, el día de la boda, pero esta vez sin nudo en la garganta. Esta vez, sabía exactamente quién era, qué merecía y que no volvería a permitir. Renata me esperaba en la entrada del juzgado. Estaba impecable, como siempre, con ese aplomo que me hacía confiar en todo lo que decíamos y hacíamos. Me sonrió apenas me vio. Hoy cierra un ciclo, Diego, me dijo. Pase lo que pase, estás dando el paso que muchos no se atreven a dar. Dentro de la sala, Valeria estaba sentada al otro extremo. Lucía demacrada, más por el estrés que por el maquillaje que trataba de ocultarlo. Su abogado se notaba tenso. Sabía que tenía poco con que defenderla. El juicio fue rápido. Renata presentó todo: los movimientos bancarios, los estados de cuenta, el historial de aportes, los mensajes entre Valeria y sus amigas hablando de la sorpresa con Matías, la cláusula del prenupcial firmada y registrada, y el intento bloqueado de extraer más dinero. También incluyó una solicitud de compensación por el daño emocional, sustentada por el contenido de las publicaciones en redes, las difamaciones indirectas y el contexto del acto público frente a 120 personas. El abogado de Valeria apenas pudo balbucear una defensa. Intentó alegar que la cuenta era compartida y que Valeria no tuvo intención de dañar. Pero Renata lo desarmó con una sola frase. No solo hubo intención, hubo planificación. Y está documentada. Cuando el juez dio su veredicto, me sentí respirar de nuevo. Valeria debía devolver los $1,400 retirados ilegalmente, pagar una multa de $500 por uso indebido de la cuenta, cubrir los gastos legales, $1,000 más. Y su reclamo sobre el auto fue desestimado por completo. Y le advierto, señorita Valeria, dijo el juez, cualquier intento adicional de demanda sin sustento será considerado como litigio temerario. Y se procederá con sanciones mayores. Salimos del juzgado sin mirar atrás. En las escaleras, Renata me apretó el brazo con fuerza. No dijo nada, pero esa mirada suya me bastó. Habíamos ganado. No por el dinero, sino por lo que representaba, poner fin a la manipulación, al abuso emocional, al circo. Esa misma noche, la invité a cenar. Ya no como mi abogada, sino como Renata. La mujer que no solo me ayudó a defenderme, sino que se quedó cuando la tormenta parecía no acabar. Fuimos a un lugar sencillo, una terraza con luces cálidas, sin pretensiones. Hablamos de todo. Menos de Valeria. Reímos. Disfrutamos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no tenía que fingir nada. Y cuando salimos del restaurante, bajo ese cielo despejado, le tomé la mano. Ella no dijo una palabra. Solo entrelazó sus dedos con los míos. Días después, Tomás me llamó de nuevo. Valeria no tiene cómo pagar la multa, me dijo. Mi papá se negó a ayudarla. Mi mamá tampoco. Está quedándose en un motel y buscó trabajo en un call center, pero ni eso ha conseguido. Lo escuché sin decir mucho. Ya no sentía rabia. Solo cansancio. Me da pena, Diego, añadió. Pero ella se lo buscó. Le agradecí por la llamada y le dije que, cuando todo esto terminara, podíamos tomarnos una cerveza.
Siempre me cayó bien. Era una lástima que le tocara arrastrar con las decisiones de su hermana. Esa semana, Valeria intentó contactarme por última vez. Me envió un mensaje desde una cuenta falsa en redes sociales. Solo decía, ¿podemos hablar? No le respondí. La bloqueé. Como se bloquea un número desconocido que uno sabe que solo trae ruido. Marcela, porque así empecé a llamarla también fuera del contexto legal, me ayudó a cerrar todo. Cambiamos claves, cerramos la cuenta compartida, actualizamos títulos de propiedad. Me aseguró que legalmente Valeria no podía tocarme sin meterse en más problemas. «Estás limpio», me dijo, con esa sonrisa que me había salvado más de una vez. Ahora, solo viví tranquilo. Y eso hice. Con Renata, empecé de nuevo. No fue inmediato. No fue perfecto. Pero era real. Era limpio. Era honesto. Un mes después, el banco me notificó que Valeria había pagado los $1,400. No sé cómo lo consiguió. Probablemente con ayuda de alguien que aún le tenía lástima. La multa y los costos legales seguían pendientes, pero eso ya no me preocupaba. Tomás y yo seguimos hablando de vez en cuando. Me contó que Valeria seguía sin rumbo. Que sus amigas desaparecieron. Que su nombre ya no causaba lástima, sino distancia. Yo seguía adelante. Había aprendido demasiado como para volver atrás. Cerré todo con Valeria, literal y simbólicamente, la tarde en que el banco confirmó que el monto sustraído había sido devuelto por completo. Ya no tenía sentido guardar recibos, revisar cuentas o mirar sobre el hombro. La había bloqueado de todos lados, y ahora también la sacaba del último rincón que ocupaba en mi vida, la preocupación. Renata me acompañó en cada paso de ese cierre. No solo como abogada. Ya no se trataba de documentos o firmas. Era su presencia constante, su forma de escuchar sin juzgar, su capacidad para hacerme sentir visto incluso en mis silencios. Con ella no había que explicar nada, porque lo entendía todo. Después de todo lo que habíamos vivido, algo cambió entre nosotros. No fue repentino ni exagerado. Fue como volver a caminar después de una larga lesión. Al principio con cautela, luego con más soltura, y después con libertad. Empezamos a vernos más seguido. Cafés que se extendían hasta la noche. Charlas sin reloj. Paseos que comenzaban como nada y terminaban con miradas que decían mucho más que las palabras. Un día, mientras caminábamos por el parque, me detuve. Había niños corriendo, un perro que ladraba, hojas secas en el piso. La escena era común, pero algo en mi pecho me dijo que ahí, justo ahí, estaba comenzando mi vida de verdad. Le tomé la mano. Ella la apretó. Y seguimos caminando. No volví a saber de Valeria, al menos directamente. Pero Tomás me mantenía informado, sin que yo lo pidiera. Supongo que sentía que era su forma de hacerme justicia por lo que su hermana me hizo. Me contó que Valeria finalmente consiguió un empleo temporal en una tienda, y que vivía en un pequeño cuarto alquilado en las afueras de la ciudad. Sus padres seguían sin recibirla. Carla ya no le hablaba. Julieta y Diana, mucho menos. Intentó demandar a otra persona semanas después, según Tomás, por una supuesta deuda sentimental. El juez desestimó el caso en la primera audiencia. Cada vez que lo intentaba, se estrellaba con su propio historial. No sentía alegría. Tampoco pena. Solo una extraña paz. Saber que no tenía que hacer nada, que ya todo se estaba acomodando por sí solo. Mientras tanto, mi vida empezó a florecer otra vez. Retomé mis proyectos freelance. Volví a tener clientes. Rediseñé mi espacio de trabajo. Renové mi hogar. Y lo más importante, renové mi forma de verme a mí mismo. Porque lo que más duele de una traición no es perder a la otra persona, es perderse uno a sí mismo en el proceso. Y eso fue lo que más me costó recuperar. A veces, mientras caminaba por la ciudad o tomaba café con Renata, pensaba en todo lo que había tolerado por miedo a estar solo. En cuántas veces acepté palabras que me dolían, miradas que me hacían sentir menos, decisiones en las que yo no contaba. Y entendí que el amor, el de verdad, no humilla. No compara. No traiciona disfrazado de broma. El amor no es espectáculo. Es refugio. Renata me enseñó eso sin decirlo. Con sus gestos. Con su tiempo. Con su lealtad. Tomás y yo seguimos en contacto. Un día lo invité a tomar una cerveza, como le había prometido. Hablamos largo. De su carrera, de su familia, de su distancia con Valeria. Me dijo que sentía vergüenza por ella, pero también alivio de que todo se hubiera destapado. Lo que hiciste, Diego, no solo fue valiente, me dijo. Fue justo.
Nadie se merece lo que ella te quiso hacer. Y créeme, me alegra que no hayas reaccionado como cualquiera. Lo hiciste a tu manera. Y ganaste. Le agradecí. No por su aprobación, sino porque había sido uno de los pocos que siempre vio más allá del drama. Hoy, meses después de todo, puedo decir que estoy bien. No perfecto, pero en paz. Lo que comenzó como una historia de amor que prometía ser eterna, terminó en una traición planificada. Pero también me llevó a descubrir una parte de mí que no conocía, la que no se rinde, la que no se rompe, la que se reconstruye. Renata y yo seguimos juntos. No nos apresuramos. Pero estamos. De forma honesta, sin juegos, sin máscaras. Cuando me mira, no tengo que fingir que estoy bien. Porque lo estoy, de verdad. Y si estás leyendo esto y alguna vez pasaste por algo similar, si te traicionaron, si se rieron de ti, si te hicieron sentir que no valías, déjame decirte algo, no necesitas venganza, necesitas dignidad. Y esa, cuando se recupera, es más poderosa que cualquier revancha. Porque la dignidad no se grita. Se vive. Y hoy, por fin, la vivo sin miedo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.